Muy buenos días, bienvenidos al espacio donde Megametales le dará a conocer sobre los productos que comercializamos, tanto del área de construcción, de ferretería, de acabados y del hogar. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Luis Fernando Santos, quien es gerente técnico de la empresa Pinturas Unidas, quien en esta oportunidad nos dará a conocer sobre la evolución de las pinturas en el mercado ecuatoriano en los últimos años. ¿Qué tal? Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto para mí estar acá con ustedes el día de hoy en representación de la compañía de Pinturas Unidas, una compañía tradicional en el mercado de recubrimientos. Presto a resolver cualquier inquietud y conversar de pinturas, que es lo que a mí más me gusta. Para nosotros es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Cuéntenos, quisiéramos saber cuál es su experiencia en el mercado de las pinturas. Bueno, cómo no, particularmente yo soy ingeniero químico, tengo una formación en recubrimientos y pinturas ya de más de 22 años. No está de más decirlo, agradezco mucho a Pinturas Unidas como tal, porque la compañía como tal tiene una muy buena intención y una muy buena capacidad de formar a su personal. Yo entré a la compañía hace ya más de 22 años, como les decía, y he ido escalando posiciones y logré a través del aporte de la compañía irme a Alemania a hacer una maestría en recubrimientos hace ya algo más de 10 años, lo cual me permitió llegar a la gerencia técnica de la compañía y manejarla desde hace ya algún tiempo. Entonces, bueno, conozco algo de pinturas ya bastante, diría yo. Con el paso de los años sabemos un poco qué es lo que el mercado busca, sabemos qué es lo que va a venir y sabemos cuándo lanzarlo al mercado y cuándo el mercado va a estar listo para aceptarlo. Quisiéramos saber entonces una breve reseña histórica de Pinturas Unidas. Claro que sí, cómo no. Bueno, la compañía Pinturas Unidas es una compañía tradicional en el mercado ecuatoriano, inclusive con exportaciones también a otros países. Una compañía que nace en el año 1967, es decir, tenemos ya 54 años en el mercado. Nace a través de la visión de dos visionarios, valga la redundancia, el señor Bernardo Vázquez y el señor Sixto Aguirre. En aquel entonces, recordemos, con una industria incipiente todavía en el país, ven la oportunidad de salir al mercado con una nueva tecnología de pinturas, con una nueva oferta de pinturas, cuyo conocimiento había sido adquirido por estos dos grandes visionarios de distintas formas, ¿no? Uno de ellos, Bernardo Vázquez, en Estados Unidos, con conocimiento de pinturas, de venta y demás, una persona muy carismática, muy fuerte, con mucho ánimo y mucha fuerza para entrar al mercado. La otra persona, Sixto Aguirre, una persona mucho más formal, que venía también de formación en la industria de pinturas en el Ecuador, de tal modo que dijeron, bueno, vamos a arrancar. Arrancaron con una compañía cuyo nombre inicial fue United Paints. Luego de unos años, cuando llegó la restricción militar aquí en el Ecuador, obligaron a que todas las compañías con nombres en inglés cambien a nombres españoles. Y entonces United Paints se convirtió en Pinturas Unidas desde aquel entonces. Y ha venido creciendo paulatinamente. Empezaron con 8 trabajadores, hoy en día somos más de 500 personas en el país, con diferentes bodegas a nivel nacional, con una participación cercana al 40% del mercado ecuatoriano, con exportaciones a Perú y a Colombia en ciertos segmentos de productos. Entonces, una compañía muy fuerte. Interesante también decir que somos la única compañía de capitales y de accionistas ecuatorianos en el país. Somos tecnología ecuatoriana, ingeniería ecuatoriana, obviamente formada en el exterior. Trabajamos más de 28 ingenieros químicos en la compañía, es decir, hay mucha inversión en tecnología, en productos nuevos, y el mercado lo conoce. Wow, muy interesante cómo se ha venido formando, ¿no? La empresa. Y un poco más de la historia de la pintura, ¿dónde nace la pintura? Bueno, las pinturas tienen larga data de historia, ¿no? Recordemos que hace más de 30.000 e inclusive 40.000 años, cuando la sociedad humana era muy incipiente aún, se empiezan a encontrar
por ejemplo, lo más antiguo que encontramos de pinturas rupestres en el mundo entero data de exactamente hace 38.000 años en las cuevas de Altamira, en España. Podemos encontrar lo que se conoce como el Gran Bisonte de Altamira. Son las primeras expresiones artísticas utilizando pinturas de la sociedad, intentando reproducir originalmente animales, expresiones, sentimientos a través de pinturas muy incipientes, como les decía. A nivel de Latinoamérica existen también algunas cosas que se han encontrado. Lo más antiguo data del año 9300, hace 9300 años, perdón, en unas cuevas de Argentina, se llaman las cuevas de las manos. Todas estas con pinturas que hoy en día se considerarían muy básicas, pero realmente ¿cómo eran las pinturas anteriormente? Eran una mezcla de un aglutinante, que ahora lo llamamos resina, es muy común llamarlo resina, pero recordemos que estamos hablando de hace 30.000 años. El aglutinante era el huevo. El huevo de los animales lo rompían crudo y ese aglutinante, ese líquido, era la resina que utilizaban. ¿Y lo mezclaban con qué? Con pigmentos, muy poca variedad de pigmentos. Obviamente los pigmentos eran pigmentos naturales como los óxidos de hierro. Hoy en día, 40.000 años después, los óxidos de hierro siguen siendo los pigmentos, quizás no de mayor consumo, pero de los primeros en cuanto a consumo. Y esos óxidos de hierro son naturales, se encuentran hoy en día en muchísimas minas, en cuevas, es fácil extraerlos de forma natural. Bueno, y eso era al inicio, ¿no? Luego pasó mucho tiempo y empezaron a decir, bueno, ya para el siglo XVIII, XVII, la oferta de pigmentos era muy pequeña, no había óxidos de hierro rojo, óxidos de hierro negro, óxidos de hierro amarillo y nada más. Entonces, bueno, empezaron a experimentar los famosos alquimistas con nuevas variedades de color. Y por desconocimiento, obviamente en ese momento había una industria muy incipiente, empezaron a utilizar pigmentos derivados del plomo, que fueron los primeros pigmentos con colores vivos, naranjas vivos, amarillos vivos, con mucho plomo, y eso empezó a generar una gran variedad y oferta de colores, pero a su vez una gran cantidad de contaminación. Muchos pintores, no hablemos del pintor de brocha gorda, pero pintores tradicionales, artistas, murieron por contaminación con plomo. Recordemos el típico caso del pintor que agarraba el pincel, lo mojaba con su propia saliva para humedecerlo y pintar. El hombre a los 6 meses estaba muerto por contaminación con plomo. Obviamente que todo ese tipo de investigaciones fueron aumentando. Otro caso muy interesante es el caso de la famosa Madame Curie, que hasta creo que hay una serie en Netflix ahora, quien descubrió la radiación. Ella descubre la radiación y encuentra el radio como un elemento químico y dice, el elemento químico radio es fluorescente. Lo voy a usar inclusive para hacer pinturas. Y empezaron a utilizar pinturas, a hacer pinturas fluorescentes por inicios del siglo, finales del siglo XIX, y era pintura radiactiva. O sea, la gente pintaba las casas, la gente decoraba sus muebles con pintura radiactiva. Obviamente era algo terrible, impensable en este momento. Y bueno, ha venido aumentando y mejorando la tecnología hasta que llegó el punto en que la química orgánica propiamente y la química del petróleo fue lo que generó un boom inmenso en la industria de pinturas. Y empezaron ya a generarse resinas derivadas del petróleo con diferentes monómeros, solventes y demás, lo que ha generado hoy en día una diversidad gigantesca. Si antes las pinturas tenían 3 componentes, por ejemplo, una pintura sencilla, a base de agua, hoy en día no tiene menos de 28 componentes distintos, porque la tecnología ha cambiado tanto y los atributos que se le dan a la pintura son cada vez más tecnológicos. El mercado exige cada vez pinturas con mayor calidad y con atributos diferenciados, como bajo olor, como anti-insectos, como repelentes al agua y un sinnúmero de atributos nuevos y mejoradores de la pintura que deben estar siempre presentes. Qué interesante, ingeniero, viendo cómo se ha venido evolucionando, ¿no?, este tema de la pintura. Así es. La composición básica de la pintura, ¿de dónde? Sí, claro, bueno, la composición básica de la pintura, como le decía hace un momento, podemos hablar de 28 o 30 componentes. Uno podría pensar que hacer pintura es bastante sencillo, pero no
no lo es, ¿no? Hay un principal componente que siempre debe estar en una pintura, que es la resina. Se conoce como resina, en las bases de agua las conocen como látex, se conoce como polímero, hay muchos nombres, pero digamos resina como nombre universal. La resina es lo que le va a dar a cualquier pintura las características de resistencia, brillo o no brillo, si no requiero brillo, durabilidad, resistencia a la abrasión en una pintura de tráfico, por ejemplo, resistencia a la radiación ultravioleta en una pintura para un carro. Imaginémonos la pintura en el capot de un carro expuesta al sol todo el día, todos los días, necesita una resistencia extrema. Entonces, esa resina, ese tipo de resina es la que le va a dar esa resistencia. Hay resinas vinílicas, acrílicas, poliuretano, epóxicas y demás. El principal componente. El segundo componente es el pigmento. El pigmento tiene dos funciones: dar color y decorar, ¿verdad? Y la segunda función es proteger contra la corrosión. Existen pigmentos anticorrosivos. Luego de eso tenemos el solvente, que en el caso de las pinturas base agua, ese solvente es agua propiamente. En el caso de las pinturas base solvente, hay una diversidad de solventes que se utilizan y esos solventes nos pueden permitir darle la viscosidad suficiente a la pintura para que ésta pueda aplicarse ya sea a soplete, con brocha, con rodillo y demás. Y luego 500 aditivos diferentes que no vamos a entrar en detalle en este momento, pero eso es un poco la composición básica de una pintura. Es decir, resina, recordamos, resina, pigmentos, solventes y aditivos. Perfecto. Ahí nos queda, creo que, un poco más clara la composición básica de la pintura. ¿Cuál ha sido cuál es la nueva tendencia en el mundo de la pintura? ¿Cuál es las nuevas tendencias que vienen? Definitivamente las tendencias en el mundo entero están marcadas por la tecnología verde, es decir, la tecnología amigable al medio ambiente. Cuando uno va a una feria a Alemania, uno va a una feria en Estados Unidos, inclusive a ferias en China actualmente, todo se mueve alrededor de la tecnología que permita dar cumplimiento con las restricciones medioambientales. La industria de la pintura ha sido comúnmente mal vista, ¿verdad? Que emite solventes al medio ambiente, que pigmentos agresivos contra el medio ambiente, pero recordemos que hay fábricas de pintura como Pinturas Unidas que estamos a la vanguardia en el cumplimiento de normativas medioambientales. Entonces, ¿cuáles son esas restricciones medioambientales o esas normativas? Que es importante que nuestros clientes como ustedes y todos sus clientes, obviamente que sí, las conozcan, por ejemplo, que es importante que busquen en una pintura. Menor contenido de lo que se llama VOC o compuestos orgánicos volátiles, es decir, menos solventes que migren hacia la superficie generando daños a la capa de ozono y demás. Y Pinturas Unidas tiene esos productos. Nuestras etiquetas lo dicen: bajo contenido de VOC, cumplimos con restricciones, con todas las normativas medioambientales. Otro punto muy importante es el tema de los pigmentos. Le decía yo que por el año 1800 y demás existía mucho problema por los pigmentos de plomo. Lamentablemente hoy en siglo XXI existen ciertas fábricas de pinturas local, que no las voy a mencionar obviamente, localmente, que siguen trabajando con pigmentos de plomo. Eso es impensable. Debemos de trabajar con pigmentos amigables al medio ambiente. Pinturas Unidas lo hace. Eso es importante. Y todo eso está englobado localmente dentro de las normativas INEN. Entonces es importante que sus clientes busquen productos con sellos de calidad INEN. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Todo lo tecnología verde, es decir, cumplimiento con compuestos orgánicos volátiles, pigmentos amigables al medio ambiente, pero también ir enfocándonos a la biosostenibilidad, es decir, trabajar con un poco menos de resinas derivadas del petróleo, sino más bien derivados de compuestos que puedan ser biosostenibles. Por ejemplo, utilizando aceites vegetales, aceites de soya, aceites de pescado inclusive, aceites de maracuyá, que pueda generar una biosostenibilidad en la industria de la pintura. Luego está muchas cosas nuevas como el tema de las pinturas repelentes de insectos, las pinturas bactericidas, las pinturas que puedan generar hidrorrepelencia extrema, simulando en muchos casos lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, hay pinturas que generan el efecto lotus de las plantas, es decir, inmediatamente que se cae agua sobre una superficie en exterior,
el agua se encapsula y aunque suene un poco ilógico, el agua no moja la superficie. Ya. Se encapsula y cae directamente sin generar el efecto de mojado en la superficie, generando protección extrema a las edificaciones. Y así un sinnúmero de cosas nuevas que van a venir. Lo interesante es que nosotros ya sabemos lo que viene y sabemos cuándo lanzarlo al mercado. Obviamente tenemos que validar la parte comercial también, ¿no? Porque tiene que ser un precio asequible para el mercado. Claro. Recordemos que una pintura base acuosa de tipo 1 en el Ecuador se puede vender entre 15 y 20 dólares. Esa misma pintura con las mismas calidades y cualidades en Estados Unidos cuesta 40. Entonces, obviamente que hay que adaptar las necesidades de cada mercado y manejar costos que sean razonables para el mismo. Claro. ¿Por qué vemos los colores? Es una pregunta súper interesante y a mí me encanta explicarla, porque uno da por sentado que el rojo es rojo, el verde es verde y el amarillo es amarillo, Yeah. ¿verdad? Pero, ¿por qué vemos rojo, por qué vemos verde y por qué vemos amarillo? Recordemos que todo parte y nace a raíz de la luz. Donde no hay luz, ¿qué vemos? Negro. Realmente no vemos nada. Cuando hay luz, sea hasta la luz solar o la luz de incandescente o las luces LED o fluorescentes, todas las luces generan lo que conocemos como luz blanca. Yeah. La luz blanca es la composición o la mezcla total de todos los colores del arco iris. Recordemos que a todos nos pasa que en cierto momento del día, cuando pasa la luz a través del vidrio, de repente vemos que hay un arco iris o una descomposición de los colores en el piso, en ciertas zonas, y uno dice, ¿y esto dónde salió? Ciertos materiales hacen las veces de prisma y descomponen la luz blanca en todos los colores del arco iris, que son los colores que nosotros vemos, se conoce como espectro visible. Cuando vemos una superficie roja, Yeah. lo que sucede es que esa luz blanca, que recordemos es la totalidad de todos los colores, llega a ese material y ese material químicamente está diseñado para solamente absorber los componentes de la luz blanca que no son el rojo. Entonces absorbe todo lo demás, pero el rojo dice, yo no lo absorbo y lo reflejo. Y entonces refleja el color rojo y nuestros ojos pueden ver el color rojo. Cuando vemos amarillo, simplemente absorbe todos los componentes del espectro de luz, del arco iris, llamémoslo así, y refleja el amarillo. ¿Por qué vemos blanco entonces? Cuando ese material absorbe nada de energía, absolutamente nada de energía, y la refleja totalmente. Como la refleja toda, vemos blanco. Esa es la típica respuesta al por qué si usted y yo nos vamos a las 12 del día al centro de Guayaquil, con un día de esos de 35 grados, y usted va vestida de negro y yo voy de blanco, yo voy fresco, pero usted va muerta de calor. Así. Porque el blanco significa que no estoy absorbiendo nada de la energía del sol y toda la estoy reflejando. El negro significa que todo lo estoy absorbiendo y no reflejo nada. Como no reflejo nada, no veo color. El negro no es un color. El negro es la ausencia total de color. ¿Ya? A eso se debe la absorción de La toda la absorción energía. de toda la energía. Y usted va que suda y se muere de calor. Yo voy fresco, porque yo reflejé todo. Por eso es que vemos distintos colores. Eso es la teoría prácticamente del color. O sea, el negro no es un color. El negro no es un color. Así es. Perfecto. Las herramientas de la comunicación. Sí. Con respecto a la comunicación del color. Claro que sí. Es interesante también. El tema de la comunicación del color es algo con lo que la industria de la pintura ha tenido que manejarse históricamente, ¿no? Porque suele pasar que nosotros mencionamos, por ejemplo, vamos a hablar de un verde primavera. Yeah. Y yo le digo verde primavera y tengo en mi mente un verde primavera. Usted tiene un verde primavera, ¿verdad? Se lo está imaginando. Le aseguro que el mío y el suyo son muy distintos. Muy distintos. Y entonces hay que encontrar una forma de comunicar el color de forma lo más precisa posible. Yeah. Para eso existen herramientas y Pinturas Unidas tiene su herramienta. Es una herramienta que nosotros manejamos en sociedad con la compañía NCS, que es Natural Color System, la compañía europea más grande en el mundo entero en cuanto a comunicación del color. Este lenguaje de color se basa en 4 colores principalmente. Hablamos del amarillo, rojo, verde, azul, blanco y negro. Aunque le dije color, pero bueno, no. Ya.
le digo que el negro no es color, me acuerdo que Plutón no es planeta, pero más o menos por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ya, en todo caso, estos 6 colores se mueven en una escala tridimensional, generando una posibilidad de, a través de coordenadas de color, determinar con exactitud plena cuáles son los colores que nosotros estamos pensando en ese momento y poder evitar problemas de comunicación de color, tanto entre clientes. Por ejemplo, una compañía tan grande como ustedes debe tener seguramente sus colores institucionales, ¿verdad? Y los debe tener codificados de alguna forma, porque si me dicen a mí el rojo megametales, yo me lo imagino, sí, pero cómo lo traduzco en una pintura o en un banner o en alguna publicidad, debe tener una codificación de color para que el rojo megametales sea el mismo en todos los almacenes, ¿correcto? Entonces, nuestros códigos de color están dispuestos de la siguiente forma. Vamos a hablar de un ejemplo. Digamos que vamos a tomar el 2030Y90R. Ese es un código de color. Yeah. De entrada usted no le dice nada. 2030Y90R, prefiero el verde primavera, definitivamente. Ya. Pero vamos a un poco desarrollar el tema. Y90R. Y90R me dice a mí que es un amarillo, yellow. Vamos a dividir el código de la siguiente forma. Una parte es el 2030, que sería el nombre del color, y la otra parte es el Y90R, que es el apellido del color. ¿Ya? Yeah. Vamos al Y90R. ¿Qué es Y90R? Y, yellow, la R, red, y me dice a mí que es un amarillo, yellow, con 90% de rojo, ¿verdad? Entonces es un color que tiene 10% de amarillo y 90% de rojo. Finalmente, si lo traduzco en mi cabeza, ya voy viendo que es un rojo con una ligera tonalidad amarillenta. Vamos al 2030. El 20 me dice a mí, en una escala de 0 a 100, qué tanto negro tiene ese color, lo que llamamos negrura. 20 significa que tiene una cantidad determinada de negro, 30 más negro, 40 más negro, 50 más negro, y entonces yo puedo ir identificando, ok, es un rojo con un componente de negro determinado. Vamos con el 30, la segunda parte del nombre. Ese 30 corresponde a la cromaticidad o intensidad del color, qué tan intenso es el color. Entonces yo puedo saber que el 2030 Y90R es un color que tiene 20% de negrura, 30% de intensidad, 10% de amarillo y 90% de rojo. Yo ya me lo puedo ir imaginando y en base a eso yo puedo determinar siempre qué color es el que estoy trabajando. Y no queda solamente allí el tema. Por ejemplo, yo tengo un cliente que me dice en su almacén, ya un cliente les dice, yo quiero este color de la carta. Agarró el 0540Y40R. Y dice, me gusta, pero ¿sabe qué? Lo quiero un poquito más rojo. Definamos el poquito más rojo. Es complicado definir un poquito más rojo. ¿Cuánto quiere? Claro. Pero si yo cogí el 0540Y40R y él me dice, o la cliente me dice, lo quiero un poquito más rojo, yo sé que tengo que ir del Y40R al Y50R. Simplemente, mire que usted ya lo dedujo, simplemente subo ligeramente la escala de rojo y listo. Pero si la cliente me dice, me gusta el tono, pero lo quiero un poquito más negro, ya no es 0540, ya es 1040. O lo quiero un poquito más intenso, ya no es 0540, sino 0550. Y me voy moviendo en la carta de color de Pinturas Unidas, encontrando el color que yo quiero. Pero el tema no queda solo ahí. Uno de los típicos problemas que yo tengo, a mí me encanta el mundo de las pinturas, me encanta hablar de pinturas, pero de decoración sé muy poco. Y entonces el cliente me dice a veces, oiga, quiero pintar la pared, pero mi mueble es de este color y llega con un pedazo de la tela. Chuta. ¿Qué me combina? Lo complicó. ¿Qué me combina? Ahí sí se me complicó la historia. Con nuestra carta de color no es complicado, porque nosotros podemos combinar con nuestros dispositivos, medimos el color de la tela y nos va a determinar a qué color de nuestra carta de color corresponde. Por ejemplo, corresponde al 2030Y90R, por decir un nombre. 2030Y90R, aunque es un color, un rojo medio feito para un mueble, pero bueno. Cambiemos otro color, digamos un 0520Y10R. Ya, ese es más simpático. 0520Y10R. Y quiere combinarlo
Para combinarlo tenemos que usar el concepto de cromaticidad similar, negrura similar. Entonces ese 0520 Y10R va a combinar con cualquier 0520. Con cualquier color que tenga la misma negrura y la misma cromaticidad, usted va sin perderse dentro de cualquier tono, verde, amarillo, rojo, azul, cualquier tono que tenga la misma intensidad y la misma negrura, combina, se ven bien cromáticamente. Entonces usted, sin tener mayor conocimiento de decoración ni mucho menos, puede indicarle al cliente qué color le combina muy bien. Entonces esas son parte de las herramientas de color que tiene Pinturas Unidas. Y luego, bueno, tenemos la carta de color RAL también, que es nuestra carta industrial, y algunas herramientas más, nuestros colores directos. Nuestros colores directos parten de la estadística de preparación de colores, es decir, qué colores son los que están moviéndose en el mercado. Esos decimos, bueno, vamos a sacar los directos. Son las tendencias de color. Nosotros tenemos tendencias 2020, tendencias 2021, las tenemos muy claras, y tenemos claras las 2022 también, y las sacaremos cuando sea su momento, ¿no? Pero vemos qué es lo que el mercado en el mundo está utilizando y el mercado ecuatoriano qué es lo que está utilizando, y es lo que sacamos al mercado como llamados colores directos. Pero tenemos una oferta de 1950 colores para preparar en los almacenes en nuestras diferentes bases. Wow, qué interesante este último tema de la comunicación del color. Yo, la verdad, desconocía totalmente. Es muy interesante. Y creo que al igual que yo, todo el mundo creo que lo desconocía, pero ahora qué bueno, ¿no? Poder venir y decir, yo quiero este color y poder combinarlo y poder... Ustedes tienen esa tecnología de poder guiarnos como clientes, ¿no? Es un dolor de cabeza menos, se lo aseguro. Exactamente. Así es. Qué gusto, ingeniero, haberlo tenido aquí en este espacio. Esperamos muy pronto otra visita de usted y quedamos muy agradecidos por su visita y por toda la información que nos acaba de dar. A las órdenes, para mí es un gusto y todas las veces que sea necesario aquí estaré. Muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto. Muchas gracias. Hasta luego.